Quiero predicar en este libro de Marcos. Quiero predicar sobre este hombre que fue libre. ¿Sabe por qué? Mire, últimamente se ha escuchado y he tenido en oración, ¿verdad? Las fuerzas del mal se están levantando con gran... Bueno, pues, ya no está, el diablo ya no se está escondiendo. El diablo cada vez más está saliendo, como dicen, a la luz, ya no a escondidas. Y yo no quiero que usted ni tenga miedo ni ignore acerca de lo que el Satanás es capaz de hacer. No quiero que tenga miedo ni ignore. Así como conocemos de Dios, tenemos que conocer también todas esas artimañas que el enemigo hace para destruirlo a uno, para destruir a nuestros hijos. ¿Ok? Y cuando él destruye, el diablo lo que quiere es apartarlo a uno, alejarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en eso, ¿qué sucede? Te empiezan a alejar, te empiezan a separar, te empiezan, ¿verdad?, a verte mal. ¿Por qué? Porque el enemigo está tan necio que no quiere soltar. Yo quiero predicar sobre este hombre. Aleluya. Allí en Marcos, capítulo 5, vamos a leer primeramente del 1, aleluya. Lo vamos a leer del 1 al 5 para empezar. Gloria al Señor. Del 1 al 4 vamos a leer para empezar. Del 1 al 4. Aleluya. Cuando todo lo tengamos, usted por favor me dice un amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre se lee en honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice así su palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, yo te doy. Una vez más, heme aquí. No te pido ni que me aparte ni que me quite, pero sencillamente te pido, Señor, que uses todo mi ser para hablarle a tu pueblo, Señor. Un pueblo que está aquí, que necesita saber cada vez más contra quién es nuestra lucha. Padre, he aquí está tu pueblo. Tu palabra es poderosa y tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía, sino que quedará. Señor, Señor, que tu palabra pueda tener cabida en el corazón, y que el corazón se convierta en una tierra fértil, de tal manera que haga germinar tu palabra, que es símbolo de la mejor semilla que se puede sembrar, que germine allí, que crezca, y que en su tiempo dé esos frutos dignos de arrepentimiento. Padre, gracias. Nos vamos a sentar a la mesa. Estoy seguro en mi espíritu que tú nos vas a servir. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús he orado. Puede sentarse, por favor. Aleluya. Escucha. El libro de Marcos es el evangelio más corto. Es el más corto. Pero tiene un evangelio bastante resumido, y hay muchas cosas poderosas que en él tiene. Este personaje que vamos a recordar ahora, el libro de Marcos lo detalla con más, ¿verdad?
lo hace más mejor detallado lo que sucedió con aquel hombre. Pero fíjese bien cómo es. Él empezó ese ministerio, él empezó a considerar, ¿verdad?, compartir el evangelio. Y cuando él, ¿verdad?, decide, aleluya, entrar a la barca para venir a la región de los Gadarenos, algo pasó. Algo. Fíjese bien, aquí, si usted va un poquito atrás, yo no lo voy a leer solamente para recordarlo. En el capítulo 4, del 35 hacia el 41, habla acerca de cómo Jesús calmó aquella tempestad. Ahora, y esta mañana yo oraba y le decía, Señor, y vino a mi mente, escuche bien por favor, vino a mi mente cómo él crió todas las cosas. Porque Él fue el que lo crió, Él hizo los mares, Él hizo, ¿verdad?, el día, la noche, las plantas, etcétera, etcétera. Usted conoce. Ahora bien, pero fíjese, ¿verdad que en un principio no había lluvia? La Biblia dice que la tierra se humedecía por un vapor, ¿verdad?, que salía de la tierra, pero no había lluvia. Y me tomó la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque entonces le dije, Señor, ¿de dónde vienen los huracanes y las tempestades? ¿De dónde? ¿Y sabe qué vino a mí así? Son provocadas. Y yo me quedé espantado. ¿Son provocadas? Sí. Y, óigame, ¿qué fue lo primero que sucede aquí antes de llegar a esta región? Mire, una tempestad se levantó en el mar de Galilea. Se levantó una tempestad de la nada. Porque si ellos hubieran sabido que el mal tiempo venía, ¿usted cree que van a ir? No, pero se levantó aquella tempestad. Yo solamente se lo estoy dando para que usted se dé cuenta. Ok, fíjese bien. Ahora, ¿a dónde quería ir Jesús? ¿Acaso Jesús ignoraba las cosas? Yo pienso que no, aunque la Biblia no lo relata, iglesia, escucha bien, pero yo creo que nunca ignoraba nada. Ahora, ¿a dónde iba? A un lugar totalmente gentil. Allí no habían judíos. Judíos, hablo de la ley, que viviesen allí. No habían. Pero Él se dirige y va a ese lugar. Vamos a entrar. Jesús verdaderamente liberta cuando uno en realidad dispone su corazón. Fíjese, cruzando Él el mar de Galilea, la gran tempestad, aquellos hombres que iban con Él, los discípulos, fueron atemorizados. Jesús tomó el control, dando un mandato. Y le dijo, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque Él hizo el mar, Él hizo los lagos, Él hizo las fuentes, Él hizo todo lo que existe. Y a mí se me ha dicho que todo lo que existe, y la Biblia lo dice, que todo lo que existe tiene que entrar en obediencia a los pies de Cristo. ¿Lo sabía usted? Bueno, si no lo sabe, ahora manténgalo, porque cuando usted vaya a orar por alguien, ordénele. Pero tienes que tener seguridad. Mire, el encuentro con un hombre atormentado, porque ese hombre estaba totalmente fuera de control. Ahora, aquel hombre, ¿verdad?, que estaba en la región de los Gadarenos, escuche, se acercaba a
la libertad para aquel hombre. Se acercaba. ¿Lo sabía él? No. ¿Lo sabía su familia? Tampoco. Mire, pero se acercaba la liberación, la transformación para aquel hombre. Porque todo tiene un tiempo. El diablo, cuando ya él se le da un tiempo para destruir el cuerpo y no lo logró, ya estuvo que perdió. Porque, óigame, cuando uno agarra en oración, óigame, como dijo Pablo, déjale el cuerpo a Satanás, pero no suelte su alma. Eso dijo Pablo. Y uno tiene que aprender, por eso es que en la Biblia uno tiene que saber lo que la palabra dice para usarla. Para usarla. Ay, hermano, ¿cómo le voy a entregar el cuerpo? Mire, mientras el Señor mantenga el alma, no importa, Dios puede levantar a cualquiera, aún hasta de la misma muerte, aún hasta de lo peor, aún hasta de ese lodo cenagoso. Dios te va a levantar. ¿Por qué? Porque el alma se ha uno agarrado a ella y no la ha soltado. Créalo. Entonces, fíjese, el enemigo los quiso detener antes que se encontrara con aquel hombre. ¿Cómo? Con esa tempestad. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? Señor, porque él estaba dormido, si usted lo lee. Jesús se fue a dormir. Sí, él estaba cansado, era humano. Él ministraba. Mucha gente se acostó. Aquella tempestad llegó y dijo, Señor, ayúdanos. Aquí vamos a perecer, aquí vamos a morir. Voy a dejar hasta ahí. Mire, vamos a entrar. El hombre que lo tenían viviendo en un cementerio. Porque ¿quién de su gusto va a querer vivir ahí? ¿Qué es lo que hay en un cementerio? Gente muerta. Gente que han ido a enterrar allí. Gente que ha sido ahí puesta. Pusieron un día cuerpos, pero usted va y escarba ahí lo que usted enterró hace unos, le voy a poner, pues, ¿qué? 7, 10 años. ¿Qué va a encontrar? Depende en dónde usted haya puesto aquel cuerpo. Puede ser que encuentre lo que está hecho tal vez de ese material que parece cemento. Pero lo que es cajón y todo eso se hace polvo. Ahora, el cementerio. Este cementerio se encontraba a la orilla del mar de Galilea. El hombre poseído vivía en ese cementerio. Un lugar, pues, no apropiado, ¿verdad? Pero allí vivía. ¿Pero por qué? Por lo que él tenía en el cuerpo. Todo. Fíjese bien. Todo lo que hay en un cementerio es, ¿qué es? Soledad, tristeza, recuerdo del pasado. Hay gente que llega a las tumbas y ¿qué es lo que llega a hacer? A platicar, dicen, con el muerto. Mire, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero, mi amada mía, si usted se va primero, yo no voy a ir nunca más. Se lo digo en vida. Yo no voy a ir porque tú no vas a estar allí. Yo no voy a ir ni con mis hijas, ni con mis yernos, ni con mis nietos. Yo no voy a ir porque yo sé a dónde ellos se han ido. Allí ya no hay nada. Pero hay quienes que van cada año y lloran. Se lamenta. No tienen la seguridad de la palabra. Lamentablemente no la tienen. Cuando uno no tiene seguridad en lo que uno cree, es cuando uno sufre todo eso. ¿Se acuerda cómo lloraba Marta? Ay, Señor, si hubieras estado aquí. Y Marta creía, hermano.
Marta tenía fe, pero no tenía fe para que Dios hiciera cosas al instante. No la tenía. Aleluya. Usted conoce la historia mejor que yo. Quiero seguir. Así de que es lo que hay en el cementerio. Ahora, pero la vida de este hombre estaba a punto de ser cambiada. ¿Por quién? Por aquel hombre que iba a llegar al territorio de los gadarenos. Aleluya. Iba a llegar un hombre llamado Jesús. Aleluya. Cuando Jesús llega y hay un recibimiento, hay cambios. Dios transforma. Un nuevo futuro estaba para aquel hombre. El hombre estaba cautivo por un espíritu inmundo, dice la palabra. Pero sabemos que era más de uno. Lo había separado ¿de quién? De su familia. ¿Por qué? Porque el diablo es lo que hace. Separarnos. Él separa las familias. Él las destruye. Él quiere destruir todo esto. ¿Por qué? Porque la familia delante de Dios es muy valiosa. Y uno, si no sabe cuidar la familia, si no sabes cuidar el hogar, el Señor lo puede destruir. ¿Y dónde quedan tus hijos? Porque a veces pensamos solamente entre tú y yo, en la mujer y el hombre, y se nos olvida que hay hijos pequeños y que qué va a pasar con ellos. Piensa, el diablo separa, pero Dios une. Lo había separado de la familia y de todos los demás. Porque ese hombre había sido, mira, vivía en el cementerio. Oh, santo. Mire, ese hombre había sido desechado. Lo voy a poner así, expulsado de la sociedad, abandonado en un cementerio. Quizás no había, vamos a decir, un manicomio, porque en aquel tiempo, recuerde, quizás no había. Pero hoy en día, ¿qué sucede al encontrarse con una persona así? Lo meten en el manicomio porque está loco. Está loco. Mas no se dan cuenta de que cuando el Señor llega puede libertar, pero necesita usarlos, mire, a lo que se llama iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Mire, todos nosotros le tenemos que creer a Dios para poder ser un libertador. Así como Moisés fue, así lo puede ser cada uno de nosotros. Porque con una alma que usted liberte, para Dios es mucho, es bastante. Aleluya. Mire, todos lo habían desechado, abandonado por todos, porque era violento, peligroso, hasta se cortaba a sí mismo, se hacía daño. Se hacía daño a aquel hombre. Él estaba, mire, viviendo en aquel lugar. ¿Y sabe qué? Vino a mí esto. Y le digo yo, Señor, tú le cambiaste el futuro. Y me dijo, hay un futuro nuevo para todo cautivo. Hay un futuro, hay un nuevo empezar para todo cautivo. Dios nunca lo va a dejar a alguien tirado o muerto porque Él tiene un tiempo. Un tiempo. Pero a veces es necesario de que aquella persona pueda llegar hasta muy bajo para poder reconocer. Porque si no se encuentra solito, entonces, ¿cómo? En este caso, mire, era un gentil. Jesús no tenía que estar allí. ¿Sabe por qué? Porque dijo Jesús, primeramente Jerusalén, primeramente Jerusalén. Y usted lo sabe. Primeramente Jerusalén, dijo. Entonces, este no era el tiempo de los gadarenos. No lo era.
El tiempo de todos nosotros como gentiles era hasta que después que Jesús muriera y resucitara dentro de los muertos y enviara al Espíritu Santo para que otros pudiesen ir primeramente a Jerusalén. ¿Sabe? Primeramente los de Él, en otra palabra. Pero ¿sabe qué? ¿Se acuerda de Jeremías 29:11? Todos lo sabemos quizás de memoria. Pero me llama la atención esto. ¿Cuándo fue que este versículo se dio? Cuando el pueblo de Israel o los judíos estaban cautivos. ¿En dónde? En Babilonia. Y en Babilonia sí que sucedía. Estaban ahí, ellos muy tristes, muy desesperados. ¿Pero por qué estaban ahí? Porque habían caído, se habían alejado de Jehová. Se habían alejado. Entonces, todas las profecías que les habían dado, ellos no les pusieron la atención debida. Y entonces tuvieron que ir a ese cautiverio. Pero estando ahí viene Jeremías y le da este versículo de ánimo. ¿Sí? Mire lo que dice en español. Porque, mire, lo saqué en español y en inglés. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia. Mire, dice en español: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice. Fíjese bien, escúchalo. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Óigame. Todo cautivo, todo enfermo, toda persona presa, digamos en una cárcel, ¿cuál es el fin que espera? De ser libre de esa, digamos, enfermedad, de esa cautiverio. Pero fíjese bien, pensamientos. Mire lo que dice en inglés. Mire, dice: for I know the plans I have for you. Escucha bien esto. Aquí dice pensamientos. En este dice planes. Una cosa, ¿verdad? Pensar y planear. Yo vine y lo empecé a tomar así. Él pensó y planeó. Lo voy a injertar. Mire, fíjese bien. Dice, for you. Dice, declares the Lord. Lo declara. Dice Jehová, dice en español. En este dice, lo declara el Señor. Ahora, fíjese en esto. Pensamiento de paz. En inglés dice, plans to prosper you. Planes de prosperarte. No que te quedes como estás. No que sigas siendo esa persona que ha sido desechada. Planes de prosperarte. Y dice, and not to harm you, plans to give you hope and future. Dice, mire, yo te quiero prosperar. Yo no te quiero que vivas más, como dice, no quiero dañarte más. No quiero lastimarte más. Tengo planes de darte esperanza y un futuro. Esto era lo que venía para este hombre. Eso era. Planes. El enemigo siempre lo quiere presionar a uno. Siempre te quiere cautivar. Te mantiene como esclavo, en otra palabra. Porque, óigame, la Biblia lo declara que cuando uno es, como dicen, llevado por el pensamiento, usted es esclavo de aquello que lo domina. Usted es esclavo, ¿por qué? Porque lo domina. Pablo dijo, miserable de mí, dijo Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces tal vez nosotros dicho, ay, ¿hasta cuándo yo voy a poder? Hasta cuando le dejes que el Señor tome control. Hasta que tú te humilles totalmente y le puedas decir, Señor, heme aquí, ya me cansé. Aleluya. Mira, segundo punto. Mira,
Los demonios tenían cautivo el cuerpo del hombre. Lo tenían. Vamos a ver. Vamos a leer, aleluya, 5 en adelante. Y dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahora, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice el 6, escuche, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz. Óigame esto, por favor. Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Escucha. ¿Quién vino corriendo al encuentro a Jesús? Mira, los demonios, no el hombre. Porque el hombre estaba poseído. El hombre estaba cautivo. El hombre no sabía ni quién estaba allí. El hombre no reconocía. Porque cuando uno está atado, cuando uno está poseído por eso, tú no reconoces ni quién es quién, ni te importa lo que te digan. No importa. O sea, es algo que, bueno, porque es tan fuerte aquello de que domina. Ay, santo. Yo espero que usted esté entendiendo. Mire. Ahora, ¿cómo reaccionaron cuando vieron a Jesús? Corrieron hacia él y lo adoraron. Lo adoraron. Ay, santo. Lo adoraron. Los demonios ya sabían que Jesús los iba a expulsar. Los iba a echar fuera de aquel cuerpo. Terminemos el 7. Mire lo que dice. Mire. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconocieron. Los demonios reconocen quién es quién. Créalo. Por eso es que muchos en la iglesia, ¿ok?, les da temor cuando tienen que enfrentar para orar, para hacer liberación. Ya en estos días ya casi no se mira, porque mucha gente tiene temor. Porque los espíritus inmundos conocen qué espíritu opera en usted. ¿Qué espíritu opera en mí? ¿Conoce? ¿Se acuerda la historia ya con Pablo? Cuando estos hombres quisieron echar fuera a aquellos demonios. Oh, te echó fuera en el Dios de Pablo. ¿Y qué le dijo? A Pablo y a Jesús conozco, pero vosotros, ¿quiénes son? Los demonios conocen. Y aquí nos damos cuenta perfectamente bien. ¿Qué tienes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta palabra te conjuro, ¿sabe qué? La busqué. Te conjuro quiere decir te suplico, te ruego. En este caso, te conjuro, te suplico, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ya mostrándoles su poder, que los iba a sacar. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Eso es lo que le decía: sal. Los demonios saben. Jesús les empezó a reprender y a ordenar que salieran de aquel hombre. Ahora, salieron de aquel cuerpo del hombre. Sal de este le decía, espíritu inmundo. Lo dice en el 8. Jesús preguntó, mire, una pregunta. ¿Por qué? Quizás para enseñanza nuestra.
Porque ¿para qué otra cosa le va a preguntar Jesús? Si Jesús es el que crió. ¿Crió demonios? No. Pero la desobediencia que hubo allá desde el cielo y siguieron a Satanás, estos se han convertido en demonios en este tiempo. O desde aquel tiempo. Demonios. Por eso es que para enseñanza nuestra, mire el 8, ¿sí? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, ¿por qué? Porque eran muchos, le dijo. Muchos. Muchos, iglesia. Muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué es una legión? Una legión se puede contar entre 4,000 a 6,000. Óigame, esto es exagerado. Y usted dirá, ¿será posible eso? ¿Será posible? ¿Será posible que se puedan meter tantos espíritus inmundos? Mire, le voy a decir algo. Aleluya, como testimonio. Aquí en este lugar ha habido muchas liberaciones. Y hubo una persona, ¿ok? Una persona hubo que vino y ella ya la tenían por loca, ¿ok? Ya la habían llevado al hospital y dijeron que lo que esperaba era que la llevaran pues a un lugar de enfermos mentales. Entonces vino esta persona y la trajeron para acá. Entonces lo visitaron. Bueno, aquella liberación dilató bastante tiempo. Y aquí hay personas, pero yo no voy a mencionar nombres, ¿ok? Pero aquí hay personas que estuvimos aquí orando. Lo hacíamos en nuestra casa, lo hacíamos acá, lo hacíamos, porque fueron varias veces. ¿Cuántos? Mire, esta persona mencionó todos los nombres. Bueno, los nombres de cada espíritu. Yo lo que le estoy hablando, no le estoy aquí hablándole cosas que me las he inventado, son reales. Son reales. Y nomás para acá, para que aquí algunos se van a acordar, nomás me decían, el último te va a costar. El último te va a costar. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Señor, ¿por qué? ¿Y qué sucedió? Sí, el último iba a costar. Pero oramos acá y aquel último salió. ¿Y sabe qué era? ¿Dónde estaba? Increíble, usted tal vez no lo va a creer. Pero era un embarazo. Estaba dentro del vientre de aquella persona. Aquí, allí está el lugar. Si ese lugar hablara, aquí. Esa persona cruzó sus piernas de tal manera que era una fuerza increíble que tenía. ¿Y qué sucede? Hasta que al fin me dijeron, sácalo, está en el vientre. Allí vine y empecé. Hermano, iglesia, jamás se me olvida esa experiencia. Porque casi nos hizo vomitar a todos. Aquello, mire, si usted dice, ¿qué salió? Mire, lo que salió no lo vimos, pero que sí hubo una mojazón en su cuerpo y en sus partes, sí la vimos. Y era una peste insoportable, que un animal muerto lo puede usted soportar. Yo he visto cómo la misericordia de Dios se derrama para darle libertad a los cautivos. Por eso yo creo, yo le sirvo a Dios. Yo no le sirvo a Dios por dinero. Créalo, jamás. Nunca he estado aquí por dinero. Estoy aquí porque tengo agradecimiento y porque he visto cómo Dios salva, liberta las almas cautivas por el enemigo. Mucha iglesia por ahí dice que algún cristiano
Y sí, yo le digo que sí, un verdadero cristiano que vive usted desnuda su alma delante de Dios, usted jamás va a ser tocado o a ser poseído. Pero si usted vive chueco, si usted camina chueco, Señor, que Dios lo guarde. Que Dios lo guarde. Escucha, aquel hombre, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, somos muchos. Para mí los espíritus inmundos son como los pandilleros, digo yo, usando una palabra que Dios, no quiero ofender a nadie, que se unen. Una legión, porque usted tenga una mejor idea, una legión romana de soldados equivale a unos 4,000 a 6,000 personas. Fuera de aquella región, mire, escuche, los demonios, ¿qué hicieron? Rogaron a Jesús, le rogaron que no los echara fuera de aquella región donde se encontraban. Escucha, ellos le rogaron. Ahora, entre mí digo yo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no los echaste? Iglesia, todas las cosas malas, todas las cosas que son para experiencia, ¿verdad? Se quedan para evidencia. Es una evidencia para aquella gente de allí mismo. Mire, en el 9 dice, fíjese, dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión, somos muchos. El 10 le dice, y le rogaban mucho que no los, fíjese, enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, dice. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahí es donde sale este relato. Envíanos. Óigame, le pidieron que los dejara entrar en aquellos cerdos. Los demonios fueron expulsados de aquel hombre, sí. Y entraron en donde, en los cerdos. Escucha. Fíjese, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Sabe qué vino a mi pensamiento? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener que soportar tanto? Porque aquellos cerdos eran, si usted va y dice que eran como unos 2,000 cerdos. 2,000. Aún así no se comparaba con la cantidad que ellos eran. Pero de 2,000 cuerpos de animal a un solo cuerpo, óigame, lo estaban matando. Oh, aleluya. Yo dije, Señor, ¿cómo está esto? Fíjese, mire. El 13 dice, y luego Jesús les dijo, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, gracias, se ahogaron. Óigame, se ahogaron. Ahora, entraron. Los cerdos no los pudieron soportar. Digo, Señor, ¿cómo un ser humano
puedes soportar tanto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, mientras Él tenga el alma agarrada de aquella persona, el diablo jamás le va a poder destruir. Jamás. Jamás te va a poder destruir. Jamás. Porque tu alma es de Cristo. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Los cerdos no pudieron. Se tiraron, se ahogaron. Pero ¿qué sucedió? Pero el hombre quedó libre. Inmediatamente. Y en su santo juicio quedó aquel hombre. ¿Sabe? Quedó. Los que estaban cuidando los cerdos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Porque ellos vieron todo lo que había pasado con aquel hombre. Y empezaron a alejarse con mucho miedo. Escucha, voy a entrar a mi último punto. Mira, sigamos leyendo, mira, para poder llegar hasta aquí. Mira, el 14. Y los que apacentaban huyeron, salieron. ¿Ve? A ver, ahora, ¿qué fueron a hacer? A dar aviso. ¿A quién? A toda la gente que vivía en aquel lugar. Ahora, dice el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron otra vez miedo. ¿Por qué? Porque imagínese usted, cuántas veces tal vez lo quisieron agarrar, cuántas veces tal vez lo quisieron, aleluya, ayudar y nunca pudieron. Entonces, ahora verlo así tan sentadito allí, aleluya, ya me imagino viendo a Jesús y ellos ahí viendo, ¿será este o no será este? ¿Será que será? Porque eso es lo que sucede, hermano, cuando el Señor cambia, todo tú cambias, todo te transforma, todo es diferente, porque el Señor liberta en realidad, que queda verdaderamente uno libre. Lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted? Aleluya. Oh, santo, santo, aleluya. Qué tremendo. Pero ¿sabe qué? La gente, ¿qué hizo? Le pidió a Jesús que se fuera. Que se fuera. Una reacción muy extraña, pero que se puede entender. ¿Qué es lo que podemos entender? Escucha, mire lo que dice el 17 para que usted lo vea. 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera. Jesús, iglesia, nadie lo obligó a ir a una cruz. Él de su voluntad decidió pagar por el pecado. Por eso es que Jesús le da la libertad a cada uno de nosotros. Pero Él le dice a uno que hay dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. Hay que escoger. Él le dice a uno, yo te digo que escojas la vida para que vivas. ¿Sabe? Aquella reacción era extraña, pero como lo estaban desechando los demás, pero no el que había sido libre, no el que ahora estaba sano, no, él no. Ahora, pero ¿por qué los demás? ¿Cómo
¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos, iglesia, cuando alguien es libre, cuando alguien es sano? Cuando alguien, el Señor ha tenido misericordia de él. ¿Cómo nos sentimos? ¿Será que nos sentimos contentos? ¿O será que nos sentimos, ¿y para qué lo hizo? Si nunca cambia. No, iglesia. Pero mire, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque los espíritus inmundos le pidieron a él que los dejara ir a los cerdos. ¿Qué sucedió con ellos? ¡Bum! Se tiraron al agua y se ahogaron. Tal vez aquellos hombres estaban trabajando, cuidando a aquellos cerdos. Y ahora los dueños de aquellos cerdos sentían que habían una pérdida. Así de que los cerdos significaban más para ellos que la libertad de aquel hombre. Los cerdos significaban más para ellos que la salvación de aquel hombre. Los cerdos significaban más para ellos que la familia de aquel hombre. Los cerdos significaban más para ellos que el gozo de aquel hombre. Los cerdos significaban más para ellos que ver a un ser humano libre. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, cuando un cautivo es libre, dice que hay fiesta en los cielos. Por lo tanto, en una totalidad, para considerarlo y resumirlo, el dinero era más importante que el cuerpo o el alma de aquel hombre. Iglesia, como iglesia, a nosotros nos debe de importar el alma. No nos debemos de amar por lo que tenemos, ni por lo que podemos dar los unos con los otros. Amemos el alma antes que las posiciones, porque las posiciones hoy son, mañana no son. Y cuando el Señor me llame, nada me voy a llevar, porque nada traje. Todo es del Señor, y lo de esta tierra allá arriba no entra. Por eso es que dice la palabra que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Por qué este cuerpo no lo puede heredar? Porque está manchado por el pecado. Este cuerpo tiene que caer a la tierra, pero la Biblia dice que me espera un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, uno igual al que recibió Jesucristo. Ese es su nuevo cuerpo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero ir terminando. Jesús le concedió la petición de aquella gente. Él se fue de allí y dejó aquel lugar. Aleluya. Jesús no se quedó donde en Él no creen. Él no se queda donde no se cree en Él. Pero ¿sabe qué? Pero un corazón agradecido siempre va a querer seguirlo y servirle. ¿Qué le dije yo a usted? ¿Por qué yo le sirvo al Señor? Por agradecimiento. No por otra cosa. Créamelo. Si ahorita mismo me dijeran a mí, hermano, tiene que entregar el pastorado. Aquí está. ¿Sabe por qué? Porque yo no le sirvo al Señor por un puesto, una posición. No, créamelo. Se lo digo con todo mi corazón. Jesús, mire, Jesús no se lo permitió. ¿A quién no le permitió? Lo que el otro le pidió. Mire, vamos a terminar de leer esto. Aleluya. 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. En otra palabra, ir. Estar con él es irse con él. Irse. Mas Jesús no le permitió.
sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Qué hermoso, iglesia. Es que no hay cosa mejor que la misericordia de Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida, porque por su misericordia vivimos. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Quiero terminar, iglesia. El corazón de aquel hombre estaba tan agradecido. Es que en realidad, iglesia, un corazón agradecido siempre va a ver al invisible. Siempre va a ver al autor y consumador de la fe. Nunca va a ver para allá ni para acá. Va a estar su mirada siempre fija. No importa lo que te digan ni lo que te hagan. Tu mirada está en Él. ¿Por cuánto tienes un corazón agradecido? ¿Por qué? Porque te hace recordar de dónde te trajo, cómo Él te ha sostenido hasta el día de hoy. Y por eso Él te dice, aleluya, no mires hacia atrás, mejor ve hacia adelante y ve a tu casa, le dijo, ve a tu casa, ya olvídate de este cementerio, ya olvídate de tu pasado, ya no quiero que vuelvas atrás, porque estabas enterrado, estabas muerto y ahora yo te he levantado dentro de los muertos. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, aleluya! Todos hemos sido levantados dentro de los muertos. Aquí no hay nadie que pueda decir que no. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando estamos en pecado estamos en muerte. Pero cuando el Hijo llega, liberta. Sal fuera. Le dijeron. Él le dijo, vete. No te puedo llevar. Pero vete. Vete a tu casa. Vete a aquellos que te habían desechado. Vete a aquellos que te habían olvidado. Vete a aquellos que te habían desamparado. Vete a aquellos. Y anda y diles las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Ve. Ve. Aquel hombre se quedó callado. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón agradecido y dijo, voy a hacer lo que él dice. Voy a ir a mi casa. Y mire lo que dice el 20, el último. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Jesús decidió dejar al gadareno para que diera a conocer lo que el Señor, Jehová Dios, había hecho con él. Asimismo nos envía a todos nosotros para que demos a conocer lo que Dios ha hecho por usted, por nosotros. Lo que Dios ha hecho por mí. Por eso aquí estoy. Le sirvo para que Él se glorifique por medio de su misericordia en los cuerpos cautivos y enfermos. Dios te bendiga.